En un tiempo de oscuridad para Israel, el silencio reinaba sobre la tierra. La ausencia de profetas y la falta de orientación divina dejaban al pueblo vulnerable y perdido. La nación atravesaba una fase de grandes desafíos políticos y espirituales, con la constante amenaza de naciones vecinas y la corrupción presente incluso entre los líderes religiosos. La voz de Dios, que alguna vez guió al pueblo, parecía haberse extinguido, creando una atmósfera de incertidumbre y desesperación. Israel carecía de una nueva dirección, ansiando por alguien que pudiera escuchar y comunicar la voluntad del Señor. Salmos, capítulo 85, versículo 8. En este escenario de silencio y duda, la esperanza parecía cada vez más distante. Las personas buscaban un sentido en medio de las tribulaciones, pero sus prácticas a menudo estaban distantes de la verdadera adoración. La corrupción en el sacerdocio era evidente y la complacencia reinaba. Muchos se preguntaban si Dios había abandonado a su pueblo, dejando a Israel a merced de sus enemigos. Era un tiempo en que el miedo y la angustia hablaban más alto que la fe y la confianza en la providencia divina. Sin embargo, como en tantas otras ocasiones, Dios guardaba un plan para restaurar su palabra entre el pueblo. Elegiría a alguien improbable, un niño nacido de una promesa, para ser el portador de su voz. En el silencio del desierto espiritual, el Señor estaba preparando a Samuel, una luz que nacería para traer nuevamente dirección a Israel. Era el inicio de una nueva era, donde la intervención divina se revelaría de manera extraordinaria e inesperada, respondiendo al clamor del pueblo. El pueblo aguardaba, aunque de manera inconsciente, a alguien que se levantara en nombre del Señor. Aunque la espiritualidad de muchos estaba debilitada, aún existían quienes mantenían una llama de fe, esperando la manifestación de la bondad y misericordia de Dios. Dios, que ve más allá de las apariencias, sabía que era necesario restaurar la confianza entre él y el pueblo, levantando a un líder dedicado a su voluntad. Así, en medio del silencio y las tinieblas espirituales, la esperanza de Israel resurgía a través de la intervención divina. Dios, que no se olvida de su pueblo, estaba a punto de cumplir un plan eterno y perfecto. Y esta promesa comenzó a tomar forma en el vientre de una mujer llamada Ana, quien, en su aflicción, se convirtió en la primera llama de una nueva historia para Israel. El silencio estaba a punto de romperse, y con él surgiría un profeta comprometido con la verdad. Ana, esposa de Elcana, vivía un profundo dolor. En una cultura donde la maternidad era considerada una bendición divina, Ana no podía tener hijos. Esto le causaba un gran sufrimiento, especialmente porque su rival, Penina, se aseguraba de provocarla cruelmente. La sociedad de la época veía la esterilidad como una maldición, y Ana cargaba el peso de este estigma, aislándose en su tristeza y en sus oraciones silenciosas. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 6. En medio de su sufrimiento, Ana encontró en Dios su única fuente de consuelo. Buscaba al Señor con fervor, esperando un milagro que cambiara su condición. Con el corazón quebrantado, Ana derramaba su alma ante el Señor, expresando todo su dolor y su deseo de ser madre. En su aflicción hizo un voto solemne, prometiendo que si Dios le concedía un hijo, lo dedicaría a él por toda la vida. Esta oración marcó el inicio de una jornada de fe que inspiraría generaciones. El sacerdote Elí, al ver a Ana orando en silencio, inicialmente interpretó mal su fervor, pensando que estaba ebria. Sin embargo, al escuchar la sincera explicación de Ana, comprendió la profundidad de su dolor y la bendijo, pidiendo a Dios que atendiera su solicitud. Las palabras de Elí trajeron paz al corazón de Ana, quien salió de ese momento con renovada confianza en el Señor, creyendo que Él había escuchado su clamor. Poco tiempo después, Dios respondió a la oración de Ana. En su infinita misericordia, el Señor le concedió un hijo, cumpliendo el deseo de su corazón.
Al dar a luz, Ana eligió el nombre Samuel, que significa pedido al Señor, como forma de reconocer la intervención divina en su vida. Este nacimiento no fue solo la realización de un sueño personal, sino un acto de fe que tendría consecuencias eternas para Israel. La historia de Ana nos enseña sobre la importancia de una oración sincera y perseverante. En medio del silencio de Dios, ella no desistió, sino que continuó buscando, confiando en que Él estaba atento a su clamor. Ana es un ejemplo vivo de que, incluso en medio del dolor, Dios ve y responde a quienes lo buscan de todo corazón. Su fe se convirtió en la base de la historia de Samuel y un testimonio de la bondad divina. Con el nacimiento de Samuel, Dios demostró su fidelidad al responder a la súplica de Ana. Al darle el nombre Samuel al niño, Ana reafirmaba su gratitud a Dios, reconociendo su acción y cuidado en medio del dolor. Este evento marcó no solo la vida de Ana, sino la historia de Israel, que necesitaba una voz que clamara en favor de la justicia y la obediencia. La llegada de Samuel trajo un nuevo significado para la relación entre el pueblo y Dios. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20. Samuel fue criado bajo la promesa de ser dedicado al Señor por toda la vida. Ana sabía que, al entregar su hijo al servicio de Dios, cumpliría su voto, y Samuel se convertiría en un siervo fiel al propósito divino. Este acto de entrega revelaba no solo la fe de Ana, sino también la obediencia que Dios deseaba ver en Israel, que muchas veces se distanciaba de sus mandamientos. La infancia de Samuel, marcada por la fe y devoción de su madre, moldeó al niño para el papel que desempeñaría en el futuro. Su presencia en el tabernáculo desde la infancia significaba que crecería en medio de los ritos y la adoración, aprendiendo los valores espirituales que sostendrían su vida. Esta preparación sería crucial para la formación del profeta y juez que conduciría a Israel en tiempos de gran necesidad. Al ver el cumplimiento de su promesa, Ana se alegraba al ver la fidelidad de Dios. Su oración inicial, que parecía imposible, ahora se había convertido en una realidad, y Samuel sería la respuesta a la voz profética que Israel tanto necesitaba. El pueblo, antes sin dirección, recibiría un líder comprometido con la palabra de Dios, y Ana se convirtió en ejemplo de la fe que el Señor recompensó. El nacimiento de Samuel no fue solo un acto de misericordia divina hacia Ana, sino el comienzo de un nuevo capítulo para Israel. Samuel fue preparado desde el vientre para ser un instrumento en las manos de Dios, y su historia comenzaba con la marca de la obediencia y del amor incondicional por aquel que todo ve y todo sabe. Después del nacimiento de Samuel, Ana cumplió fielmente el voto que había hecho. Llevó al niño al tabernáculo, donde sería consagrado al servicio de Dios bajo los cuidados del sacerdote Eli. Este acto de entrega no era una despedida simple, sino una renuncia profunda y sincera al derecho de criar a su propio hijo. Ana entendía que Samuel pertenecía primero a Dios, y su fe era mayor que el deseo de mantenerlo consigo. 1 Samuel capítulo 1, versículo 27. El compromiso de Ana con Dios inspiraba su obediencia y valentía. Sabía que Samuel tendría un papel especial en la historia de Israel y confiaba en que Dios lo guiaría incluso a distancia. Eli, el sacerdote, aceptó la responsabilidad de educar al niño en las leyes y enseñanzas sagradas, preparándolo para servir al Señor en cada aspecto de su vida. Samuel sería moldeado para ser no solo un sacerdote, sino también un profeta, alguien que hablaría en nombre de Dios. Samuel crecía en el ambiente sagrado del tabernáculo, donde su infancia fue marcada por el contacto con los ritos y por la instrucción en los mandamientos divinos. Eli, su mentor, se aseguraba de que el niño aprendiera el camino de la obediencia y la devoción, formando en Samuel la conciencia de que servía a un propósito mucho mayor.
Este periodo inicial de aprendizaje fue fundamental para que Samuel creciera como un verdadero siervo del Señor. Incluso estando físicamente distante de su hijo, Ana continuaba sosteniéndolo con oraciones y fe. Ella visitaba a Samuel regularmente, siguiendo de lejos su crecimiento y animándolo a permanecer fiel al llamado divino. La fuerza espiritual de Ana influía en Samuel, quien, desde temprana edad, desarrolló un amor sincero por la presencia de Dios. La dedicación de Samuel al templo es un recordatorio de la fidelidad de Dios y de la importancia de cumplir votos sagrados. Ana y Samuel nos recuerdan que la obediencia y la entrega verdadera al Señor pueden transformar vidas e impactar generaciones. Israel, a través de Samuel, encontraría un nuevo liderazgo comprometido con la palabra divina, trayendo esperanza al pueblo. Bajo la tutela de Eli, Samuel aprendió desde temprano el significado de la reverencia y la responsabilidad ante Dios. Eli, a pesar de sus fallas como padre, era un sacerdote experimentado que conocía profundamente las leyes y rituales sagrados de Israel. Instruía a Samuel en los detalles del servicio en el tabernáculo, enseñándole lo que significaba ser un siervo devoto y un intermediario entre el pueblo y el Señor. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 11. Samuel observaba a Eli con admiración, aprendiendo tanto de sus aciertos como de sus errores. Eli cumplía fielmente con sus funciones sacerdotales, pero era pasivo en relación al comportamiento de sus hijos, Ofni y Fineas, quienes despreciaban los mandamientos de Dios y corrompían el servicio sagrado. Samuel crecía en medio de esta dualidad, discerniendo que el verdadero compromiso con Dios exige un corazón puro y una vida íntegra. Las enseñanzas de Eli fueron una base importante para Samuel, quien demostraba gran dedicación y obediencia. Incluso en su juventud, Samuel se destacaba por su disposición a servir y por su fidelidad a los principios que había aprendido. Sus acciones en el templo eran siempre ejecutadas con respeto y diligencia, mostrando un corazón inclinado a agradar a Dios en todo. Mientras Eli luchaba con el peso de las acciones de sus hijos, Samuel se convertía en un contraste, viviendo como un ejemplo de integridad y pureza. El joven profeta comenzaba a destacarse entre los demás por la sinceridad de su devoción, ganando la confianza de Eli y del pueblo que venía al tabernáculo a adorar. La preparación de Samuel en las manos de Eli era parte del plan de Dios para restaurar a Israel. Samuel no solo heredaría el conocimiento del sacerdote, sino que también traería renovación espiritual al pueblo. Durante una noche tranquila, mientras Samuel descansaba cerca del tabernáculo, una voz suave llamó su nombre. Sin saber de quién se trataba, Samuel creyó que Eli lo llamaba, pero al dirigirse al sacerdote, Eli le instruyó a regresar y reposar. Este episodio se repitió 3 veces, hasta que Eli se dio cuenta de que era el propio Dios quien llamaba al joven. Le orientó a Samuel a responder con humildad y disposición, diciendo: «Habla, Señor, porque tu siervo escucha». 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. Al responder al llamado divino, Samuel dio inicio a un nuevo capítulo de su vida. Esta experiencia marcante reveló que Dios había elegido al niño para ser su profeta, a pesar de la poca edad y la falta de experiencia. Samuel comprendió que no se trataba de un llamado común, sino de una designación especial, y su respuesta fue sincera y obediente. Estaba listo para escuchar y seguir las instrucciones de Dios, algo que pocos en Israel estaban dispuestos a hacer. Esta disposición a escuchar la voz del Señor era algo raro en aquella época. Dios se manifestaba solo para aquellos que buscaban con un corazón puro, y el silencio que reinaba sobre Israel fue quebrado por la respuesta de Samuel. Con humildad y reverencia, el joven iniciaba una trayectoria que traería nuevamente la presencia de Dios al pueblo. Su prontitud para obedecer a Dios fue el primer paso hacia su ministerio profético.
La relación entre Samuel y Dios se consolidaba, y en cada nueva experiencia, el joven profeta crecía en sabiduría y fe. Esta relación íntima con el Señor sería la base para su futuro ministerio, permitiéndole liderar al pueblo de Israel con discernimiento y autoridad. Samuel aprendería a escuchar y discernir la voz divina en medio del ruido del mundo. El llamado de Samuel no fue solo un despertar espiritual para él, sino una señal de que Dios estaba nuevamente dispuesto a guiar a Israel. A partir de ese momento, el niño se convertiría en el puente entre el cielo y la tierra, siendo el portavoz del Eterno para una nación que clamaba por dirección. Al responder al llamado de Dios, Samuel recibió un mensaje inesperado y perturbador. El Señor le reveló una profecía de juicio contra Elí y su familia. Este anuncio hablaba de severas consecuencias para los hijos de Elí, Ofni y Fineas, que habían profanado el sacerdocio y despreciado las leyes sagradas. Samuel, aún un niño, fue encargado de llevar este duro mensaje a su mentor, marcando el inicio de su ministerio profético. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 11. La responsabilidad de compartir esta revelación con Elí pesaba sobre Samuel. Por ser joven, temía las repercusiones y tenía dificultades para confrontar al sacerdote. Sin embargo, la fidelidad al llamado divino lo impulsaba a obedecer, incluso ante una tarea tan delicada. El valor de Samuel, al transmitir la verdad de Dios, incluso siendo dolorosa, demostró su lealtad al Señor. Al revelar el mensaje de juicio a Elí, Samuel confirmó su papel como profeta de Dios, alguien comprometido con la verdad, independientemente de las consecuencias. Elí, al escuchar el pronunciamiento, aceptó el veredicto divino con resignación, reconociendo que se haría la justicia del Señor. Para él, las palabras de Samuel fueron un testimonio de la presencia de Dios en la vida del joven. Este episodio enseña que el compromiso con la palabra de Dios exige coraje y disposición para enfrentar situaciones difíciles. Samuel sabía que el llamado profético implicaba tanto momentos de consuelo como de juicio, y su disposición a ser un mensajero fiel fue un signo de su integridad. El joven profeta ya demostraba la madurez necesaria para la función que le había sido confiada. Samuel daba sus primeros pasos en un camino de obediencia y rectitud. El mensaje de juicio contra la casa de Elí se convertía en el punto de partida de su vida como profeta, mostrando que Dios lo preparaba para liderar a Israel con la verdad y la justicia que tanto necesitaban. Los hijos de Elí, Ofni y Fineas, abusaban de sus posiciones sacerdotales y desrespetaban el servicio sagrado. No solo tomaban para sí las mejores partes de los sacrificios, sino que también profanaban el tabernáculo al involucrarse en prácticas ilícitas con las mujeres que venían a adorar. Su comportamiento trajo gran vergüenza al sacerdocio y alejaba a Israel de la presencia de Dios. La corrupción de Ofni y Fineas era un agravio directo a la santidad exigida por Dios. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Aunque Elí tenía conocimiento de las acciones de sus hijos, su reacción fue débil e insuficiente. Los reprendió, pero sin la firmeza necesaria para corregir sus errores. Al ignorar el peso de las transgresiones, Elí se volvía cómplice de la degradación espiritual que asolaba el tabernáculo. El pueblo, al ver esta corrupción, cuestionaba la autoridad de los sacerdotes y se alejaba del camino del Señor. La falta de disciplina y de rectitud entre los líderes religiosos generaba un impacto devastador sobre el pueblo. Israel sufría no solo con la opresión de los enemigos externos, sino también con la decadencia moral en su propio medio. La integridad del sacerdocio, esencial para la comunión con Dios, estaba comprometida por la negligencia y la inmoralidad de aquellos que debían ser ejemplo. Para Samuel, que crecía observando la situación, era un contraste profundo con los valores que había aprendido a respetar.
A pesar de ser joven, entendía que el servicio a Dios exigía pureza y obediencia. La corrupción a su alrededor fortalecía aún más su determinación de mantenerse fiel e íntegro ante el Señor. Este ambiente de corrupción mostraba la necesidad urgente de un liderazgo renovado en Israel. El sacerdocio corrompido no podía conducir al pueblo a la verdadera adoración. Dios usaría a Samuel para restaurar la dignidad y la santidad que se habían perdido, llamando a Israel de regreso a la relación con el Altísimo. La profecía de juicio sobre Eli y su casa se cumplió de manera severa e irreversible. Los hijos de Eli murieron en batalla, y el arca de la alianza, símbolo de la presencia de Dios entre el pueblo, fue capturada por los filisteos. Al enterarse de la noticia, Eli, viejo y debilitado, cayó de su silla y murió. Este trágico final marcó el cumplimiento de la justicia divina sobre la casa de Eli, que pagaba el precio de su complacencia con el pecado. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 17. Este evento conmovió profundamente a Israel, ya que la captura del arca representaba la pérdida de la presencia divina. El pueblo que dependía de la protección del Señor ahora veía el resultado del alejamiento espiritual. La ausencia del arca era un símbolo de la ruptura entre Dios e Israel, una consecuencia directa de los errores de aquellos que debían cuidar la pureza del culto. El juicio de Dios sobre la casa de Eli sirvió como advertencia para toda la nación. La santidad exigida en el sacerdocio no era negociable, y la liderazgo corrupta enfrentaría las consecuencias. Samuel, al ser testigo de estos eventos, comprendía aún más la seriedad de su llamado y la importancia de permanecer fiel a la palabra divina. Este episodio marcó el fin de una era para Israel y abrió espacio para el liderazgo de Samuel. Él heredaría un pueblo marcado por el dolor y el arrepentimiento, pero dispuesto a buscar de nuevo el rostro de Dios. Samuel, ahora, era la figura que podría restaurar la comunión entre el pueblo y el Señor. El cumplimiento del juicio sobre Eli y sus hijos mostraba que Dios era fiel a sus palabras. Samuel, al ver el desenlace de la casa de Eli, tenía ante sí un ejemplo claro de lo que sucedía con aquellos que desobedecían la santidad divina. Él iniciaría un nuevo tiempo en Israel, guiándolos de vuelta al camino del Señor. Con la muerte de Eli y el cumplimiento del juicio divino, Samuel asumió el liderazgo espiritual de Israel. Se convirtió en profeta y juez, restaurando el orden y la justicia entre el pueblo. Samuel no solo transmitía los mensajes de Dios, sino que también conducía a Israel a una vida de obediencia y reverencia al Señor. Su presencia se destacaba como un faro de integridad en un tiempo de incertidumbres. 1 Samuel capítulo 7, versículo 15. El liderazgo de Samuel estuvo marcado por la cercanía a Dios y por un compromiso inquebrantable con la verdad. Él orientaba al pueblo a abandonar los ídolos y a volverse nuevamente al Señor, recordándoles las bendiciones que venían de la fidelidad. Samuel inspiraba confianza y respeto, y Israel veía en él la respuesta a sus oraciones por dirección y seguridad. Samuel también se convirtió en un juez sabio, administrando la justicia entre las tribus y promoviendo la unión entre el pueblo. Viajaba regularmente entre las ciudades, aconsejando y conduciendo a los israelitas en los caminos de Dios. Su presencia en Betel, Gilgal y Mispa no era solo física, sino espiritual, recordando al pueblo que el Señor estaba presente en sus vidas. Durante su ministerio, la paz y la prosperidad regresaron a Israel, que ahora experimentaba la protección divina. La palabra de Dios, antes rara, se volvía común a través de Samuel, y el pueblo sentía la renovación de la alianza con el Altísimo. Bajo su liderazgo, Israel volvía a experimentar el favor de Dios. Samuel restauró la dignidad de la adoración y del sacerdocio, preparando a Israel para una nueva fase de su historia.
Mostró que la obediencia y la justicia eran los fundamentos de un liderazgo verdadero, guiado por la voz y la voluntad de Dios. Samuel era la voz de Dios entre el pueblo, un ejemplo de fe y rectitud para todas las generaciones. La batalla contra los filisteos representó un punto crítico en la trayectoria de Israel. Durante una de estas batallas, los líderes israelitas decidieron llevar el Arca de la Alianza al campo de batalla, creyendo que la presencia simbólica de Dios les garantizaría la victoria. Sin embargo, la fe del pueblo se había convertido en una mera formalidad, desconectada de una verdadera vida de obediencia y arrepentimiento. Veían el arca como un amuleto y no como un recordatorio de la santidad de Dios. Este error de percepción costaría caro a Israel, que pronto aprendería la trágica diferencia entre una fe genuina y una fe superficial. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 3. Al enfrentarse a los filisteos, los israelitas fueron duramente derrotados, y lo peor sucedió. El Arca de la Alianza fue capturada. Este episodio fue un golpe profundo para Israel, que ahora enfrentaba no solo una derrota física, sino también la pérdida de lo que simbolizaba la propia presencia de Dios entre ellos. La captura del arca trajo gran desesperación al pueblo, que entendía que su relación con Dios estaba gravemente comprometida. El fracaso en la batalla no fue solo militar, sino espiritual, revelando la falta de compromiso del pueblo con los preceptos de Dios. El impacto de la captura del arca reverberó por toda la nación, sacudiendo las estructuras de Israel y haciendo que el pueblo reflexionara sobre su postura ante el Señor. El arca, llevada al territorio enemigo, parecía indicar que la gloria de Dios había dejado al pueblo de Israel. Al mismo tiempo, en el campamento de los filisteos, el arca causó pavor y destrucción, dejando claro que la santidad de Dios no podía ser manipulada por seres humanos, fueran israelitas o no. El Señor mostró que su presencia no podía ser contenida ni explotada. Eli, el sacerdote, recibió la noticia de la derrota y la captura del arca con profunda tristeza. Sabía que esta pérdida era un reflejo de su propia complacencia y de la corrupción de sus hijos, que habían profanado el sacerdocio. Al enterarse de la muerte de Ofni y Fineas y de la pérdida del arca, Eli cayó y murió, marcando el final de un liderazgo que había fallado en proteger y guiar al pueblo. Este evento fue un juicio de Dios sobre la negligencia de Eli, pero también un llamado para que Israel repensara su relación con el Eterno. Esta batalla y sus consecuencias mostraron al pueblo de Israel que la verdadera seguridad no estaba en objetos sagrados o rituales vacíos, sino en un corazón genuinamente devoto y obediente. Dios, incluso permitiendo la captura del arca, continuaba soberano, listo para restaurar a Israel siempre que hubiera arrepentimiento. Este momento de crisis fue, por lo tanto, una oportunidad para que la nación reconsiderara sus actitudes y buscara nuevamente la alianza con el Señor. Tras la unción de Saúl como rey, Israel tenía grandes expectativas de un liderazgo sólido. Saúl, con su imponente estatura y su disposición inicial, parecía el gobernante ideal para guiar al pueblo y unificar las tribus contra los enemigos. Sin embargo, las primeras victorias de Saúl lo hicieron olvidar la importancia de la obediencia a Dios. Rápidamente comenzó a confiar en su propia capacidad, dejando de lado los principios divinos que debían guiar su liderazgo. 1 Samuel capítulo 15, versículo 11. La primera señal de desvío ocurrió cuando Saúl desobedeció la orden de Dios al ofrecer un sacrificio, algo que solo Samuel como sacerdote estaba autorizado a hacer. Al ver que Samuel se tardaba en llegar, Saúl cedió a la presión del ejército y decidió actuar por su cuenta, demostrando impaciencia y orgullo. Esta decisión irreflexiva no solo quebrantó el principio de obediencia a Dios, sino que también reveló que Saúl priorizaba su posición sobre su sumisión al Señor.
Otro episodio marcante de desobediencia fue la batalla contra los amalecitas, en la que Saúl recibió la orden de destruir completamente al enemigo y sus bienes. En lugar de cumplir el mandato divino, Saúl perdonó al rey Agag y preservó lo mejor del ganado, justificando su decisión como un intento de ofrecer sacrificios al Señor. Al confrontarlo, Samuel dejó claro que la obediencia era más valiosa para Dios que cualquier sacrificio, pues la verdadera adoración se manifiesta en la sumisión a su voluntad. Dios rechazó a Saúl como rey, no por un solo error, sino por la disposición continua a desobedecer y colocar sus intereses por encima de los mandamientos divinos. Samuel, en un momento de profunda tristeza, transmitió a Saúl que el Señor buscaría un nuevo líder, alguien conforme a su corazón, que gobernaría a Israel con integridad. Saúl fue confrontado con la realidad de que el poder humano es limitado y que la autoridad divina no puede ser manipulada para fines personales. El rechazo de Saúl por Dios marcó un punto de inflexión en Israel. El pueblo vio la fragilidad de un gobierno basado en apariencias y se dio cuenta de que solo la obediencia a Dios garantizaría un liderazgo verdadero y duradero. El rechazo de Saúl serviría como advertencia para todos los futuros reyes de Israel, recordándoles que la fidelidad al Señor era el fundamento de un reinado próspero. En un momento crítico de la historia de Israel, Saúl enfrentó una prueba que revelaría la profundidad de su compromiso con Dios. Ante la amenaza de los filisteos, convocó a su ejército a Gilgal, donde esperaría a Samuel para realizar un sacrificio. Sin embargo, al ver que sus soldados desertaban y la presión aumentaba, Saúl decidió no esperar y ofreció el sacrificio por su cuenta. Esta actitud demostró su falta de paciencia y confianza en el tiempo de Dios, una falla que le costaría caro. 1 Samuel capítulo 13, versículo 8. La desobediencia de Saúl en Gilgal no fue un error común, fue una ruptura directa de la orden divina y Samuel lo confrontó severamente por su impaciencia. Saúl intentó justificar su acción diciendo que la situación era urgente y que estaba tratando de salvar a su ejército. Sin embargo, Samuel reveló que Dios ya había rechazado su linaje como consecuencia de su actitud. Saúl eligió un camino de autonomía que lo alejaba del propósito divino. Al tomar el sacrificio en sus propias manos, Saúl demostró que veía el ritual solo como una formalidad, ignorando el valor de la obediencia. Actuó como si los procedimientos religiosos pudieran garantizar automáticamente la aprobación de Dios, sin darse cuenta de que el Señor se preocupa primero por la sumisión del corazón. Este error reveló un liderazgo centrado en el propio ego y no en la gloria de Dios. La prisa y la ansiedad de Saúl fueron utilizadas para justificar su pecado, pero Samuel le recordó que el tiempo de Dios no puede ser reemplazado por la urgencia humana. Esta desobediencia fue una de las fallas más significativas de Saúl, ya que sacó a la luz su incapacidad para confiar completamente en el Señor. Para un rey, esta fragilidad significaba poner a Israel en riesgo, ya que el liderazgo de Saúl dependía cada vez más de sus decisiones y menos de la voluntad de Dios. A partir de ese momento, la trayectoria de Saúl como rey de Israel comenzó a declinar. Su autosuficiencia lo alejaba de Dios y debilitaba su liderazgo. Este episodio demostró que, sin un corazón alineado con los designios divinos, incluso las posiciones más elevadas se vuelven vulnerables y efímeras. Saúl comenzaba a cosechar las consecuencias de su falta de fe. Otro momento decisivo en la vida de Saúl fue su misión contra los amalequitas. Dios ordenó a Saúl que destruyera completamente al pueblo de Amaleque, ya que habían sido enemigos de Israel desde los días de Moisés. La orden era clara e incluía la destrucción de todos los bienes del enemigo. Pero Saúl, movido por intereses propios, perdonó al rey Agag y preservó lo mejor de los animales para sí, alegando que serían para sacrificio al Señor.
1 Samuel capítulo 15, versículo 9. La disculpa de Saúl no fue suficiente para ocultar su desobediencia, y Samuel lo confrontó, dejando claro que Dios exige obediencia plena. Saúl no solo desobedeció, sino que trató de distorsionar la orden divina para justificar su decisión. Samuel declaró que la rebelión de Saúl era semejante al pecado de la hechicería, ya que el rey intentaba manipular la situación para obtener beneficios personales, mostrando que el pecado va más allá de las acciones y toca las intenciones del corazón. Saúl, al tratar de justificar su actitud, reveló un liderazgo incapaz de asumir responsabilidades, inclinado a transferir culpas a los otros. Esta actitud no solo debilitaba su imagen ante el pueblo, sino también ante Dios, que observaba su corazón. El rechazo de Saúl por parte de Dios se volvió irrevocable, y Samuel anunció que el Señor elegiría a otro para reinar sobre Israel, a alguien comprometido con su voluntad. Al perdonar al rey Agag, Saúl permitió que la raíz de la rebeldía permaneciera viva, ignorando el riesgo de consecuencias futuras. Este error de juicio mostró la falta de discernimiento de Saúl sobre la seriedad de las órdenes de Dios. Para un líder elegido, la obediencia parcial era una falta grave, y Saúl pagó el precio por ignorar esta verdad. Este episodio enseña que la rebelión contra Dios nunca pasa sin consecuencias. Saúl perdería el reino y la confianza de Dios, ya que eligió seguir sus propias voluntades. La rebelión en Amaleque fue la marca definitiva de su caída, y Samuel partió, dejando a Saúl con el peso de su desobediencia. Mientras Saúl perdía el favor de Dios, el Señor ya estaba preparando un sustituto. Instruyó a Samuel a buscar al próximo rey entre los hijos de Isaí en Belén. La elección recayó sobre David, un joven pastor, humilde y temeroso de Dios. David no poseía la apariencia imponente de Saúl, pero tenía algo que lo diferenciaba: un corazón conforme al Señor, dispuesto a obedecer y honrar el nombre de Dios por encima de todo. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Al ser ungido, David no buscó reconocimiento o poder inmediato. Continuó su trabajo como pastor, aguardando pacientemente el tiempo de Dios. Esta postura humilde contrastaba con la ansiedad de Saúl, quien a menudo tomaba decisiones precipitadas. David ya había demostrado las cualidades de un rey que guiaría al pueblo en rectitud, priorizando la voluntad divina. La elección de David mostró que Dios no se preocupa por la apariencia externa, sino por la disposición interna. David era joven, sin títulos y sin influencia, pero era valiente y fiel. En secreto fue ungido como rey, pero la realización de este llamado ocurriría en el tiempo determinado por Dios. La presencia del Espíritu del Señor sobre David marcó el comienzo de una trayectoria de victoria y alabanza. Esta nueva elección indicaba el inicio de una nueva era para Israel. David sería un líder que restauraría la adoración y la alianza con Dios, guiando al pueblo con un corazón comprometido. Su reinado representaría el cumplimiento de una promesa, un reflejo de la fidelidad de Dios hacia Israel. El ascenso de David fue más que una sustitución en el trono. Fue el inicio de una jornada en que Israel experimentaría el verdadero liderazgo según el corazón de Dios. En David, Dios encontró un siervo obediente, alguien que, a pesar de sus fallas humanas, buscaría siempre la reconciliación y la alianza con el Altísimo. A medida que Saúl se distanciaba de la presencia de Dios, su liderazgo se volvía cada vez más confuso y marcado por la desesperación. En su último acto de profunda rebeldía, Saúl buscó ayuda de una hechicera en Endor para invocar el espíritu de Samuel. Ya había perdido toda comunicación con el Señor, pues su desobediencia continua lo aisló de las orientaciones divinas.
Su consulta a una médium, algo expresamente prohibido por la ley de Dios, fue un intento desesperado de obtener una respuesta a sus dilemas, incluso si era por medios prohibidos. 1 Samuel capítulo 28, versículo 7. La decisión de Saúl de buscar una hechicera reveló el completo abandono de su confianza en Dios. Ignorando el mandamiento que él mismo había instituido al desterrar a los médiums de Israel, buscó consuelo en lo oculto. Este acto simbolizaba el fin de su trayectoria como rey y como siervo del Señor. Al recurrir a la hechicera, Saúl dio la espalda a la ley y a la confianza en la bondad de Dios, hundiéndose en una práctica condenada como abominable por la ley de Moisés. Cuando el espíritu de Samuel fue invocado, el mensaje que Saúl recibió fue de condena y desesperación. Samuel confirmó la sentencia de Dios sobre Saúl, profetizando su inminente derrota ante los filisteos y su propia muerte. Al escuchar estas palabras, Saúl entró en un estado de profunda angustia, pues ahora comprendía que su rebeldía lo llevaría a un final trágico. Se dio cuenta demasiado tarde de que el Señor no tolera la desobediencia y que las consecuencias de sus actos eran irreversibles. La consulta de Saúl a la hechicera de Endor también revela una advertencia para aquellos que intentan resolver problemas fuera de los caminos de Dios. En momentos de crisis, podría haber buscado arrepentimiento y clamor por la misericordia divina, pero prefirió seguir un camino contrario. Esta decisión no solo selló su destino, sino que también evidenció que un corazón endurecido por la desobediencia puede alejarse tanto de Dios que busque soluciones que contradicen la fe. Al día siguiente, conforme a la profecía, Saúl fue derrotado en batalla, y él y sus hijos perecieron, incluyendo a Jonatán, su heredero. Israel sufrió una de sus mayores derrotas, pues su liderazgo se había desviado completamente del Señor. La muerte de Saúl marcó el fin de una era de inestabilidad y el comienzo de una nueva fase para Israel. Era el momento de transición hacia el reinado de David, el rey conforme al corazón de Dios, que traería renovación y alianza al pueblo elegido. Samuel, a lo largo de su vida, dejó un legado de integridad y fe inquebrantable en Dios. Desde su infancia dedicada al servicio en el templo, se destacó como un hombre de corazón puro, comprometido con la justicia y la obediencia. En un período en el que predominaban la corrupción y la falta de reverencia, Samuel fue un ejemplo de fidelidad, alguien que escuchó y siguió la voz de Dios por encima de cualquier presión humana. Su ministerio trajo esperanza y renovación para el pueblo de Israel, que a través de él experimentó el poder restaurador del Señor. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 15. Como profeta, Samuel no solo comunicaba las instrucciones de Dios, sino que también corregía, exhortaba y guiaba a Israel en un camino de rectitud. Confrontó a líderes que se desviaban, incluso si eso le costaba la aprobación de muchos. Su lealtad incuestionable a Dios lo convirtió en uno de los profetas y jueces más respetados de la historia de Israel. Un hombre que se mantuvo fiel a las leyes divinas en todo momento. Samuel enseñó que el verdadero líder debe ser un siervo de la justicia y la verdad. El papel de Samuel también fue fundamental para la transición de Israel de una teocracia a una monarquía. Ungió a los dos primeros reyes de Israel, Saúl y David, pero dejó claro que el verdadero rey era Dios mismo. En su discernimiento, Samuel entendió la fragilidad del poder humano y siempre señaló la necesidad de obedecer al Señor. Con David encontró un sucesor espiritual, alguien que continuaría el legado de búsqueda de la presencia de Dios. La muerte de Samuel fue un momento de gran luto para toda la nación. Su ausencia dejó un vacío profundo, ya que él era el vínculo entre el pueblo y la voluntad de Dios. Su partida marcó el final de una era en la que el profeta guiaba a Israel con sabiduría e integridad.
El pueblo reconocía que había perdido a un líder singular, cuyo compromiso con el Señor había sido constante y cuyos consejos ayudaron a Israel a mantener su identidad y fidelidad a la alianza con Dios. El legado de Samuel resuena hasta hoy como un modelo de liderazgo verdadero, basado en la fe y la obediencia incondicional a Dios. Nos recuerda que el llamado divino es un compromiso de por vida y que la verdadera grandeza radica en servir a Dios con humildad y reverencia. Samuel fue una figura que trascendió su tiempo, dejando para Israel un ejemplo duradero de fidelidad y esperanza.